dijo Francis, mi nombre es Jonathan Templeton. Llevo viviendo aquí en España un poco más de 6 años. Soy guiri, soy peruano, no lo sé, es una confusión. Nací en Estados Unidos, viví en el Perú 14, 15 años. Mis padres vivieron ahí, emprendían iglesias evangélicas. Ahí es donde aprendí el español latinoamericano, así que si seseo, ya sabéis por qué. Vivo ahora cerca de Galicia, en Ponferrada, en el Valle del Bierzo, la comarca del Bierzo. Y si es que sueno medio gallego y canto, ¿sabes? Es que vivo cerca de Galicia, ¿vale? Pero non falo galego, ¿vale? Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. La verdad es que me encanta enseñar y me apasiona la Biblia, la persona de la Biblia, Jesucristo, el enfoque es Jesús, y me encanta el Evangelio de Juan. Ahora, yo os voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Bueno, primero, debería hacer esto. Esta es mi familia, ahí. La foto se tomó en Tarragona, estuvimos de vacaciones este verano. Mi mujer Lorena es 50-50, mitad española, mitad estadounidense, se crió en Salamanca. Así que casi como Josué, mi familia doble ciudadanía, ando con un tocho de pasaportes porque estadounidenses españoles. Bueno, Nora tiene 7 años, la mayor, Alina 5 y Lucas tiene 2. Y tenemos las manos llenas con Lucas, la verdad que sí. Normalmente mi familia se parece más así que otra cosa, ¿vale? Prefiero esta foto. Bueno, os voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Este estudio juntos solo funciona si respondéis, ¿vale? Ya vais a ver más o menos cómo va evolucionando esto. ¿Cuántos de vosotros habéis participado en algún estudio bíblico con otro creyente? Levantar la mano. Bien, la mayoría. ¿Algún estudio bíblico con otro creyente? ¿Cuántos habéis dirigido, ser encargado de un estudio bíblico? Menos, ¿ok? ¿Cuántos habéis participado en un estudio bíblico con un inconverso, un precreyente, alguien que no ha puesto su fe en Cristo? Algunos, bien. ¿Por qué creéis que nos es tan difícil hacerlo con algún incrédulo, un precreyente? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos es difícil? Opinar. ¿Por qué crees que es difícil? Falta de seguridad. ¿Ok? Falta de seguridad, te sientes inseguro de cómo lo hago, qué digo, qué me dirá, ¿qué más? Yo creo que porque confiamos en nuestros recursos, Ok. de la palabra que tiene el efecto. Ok. No vemos esto, sí. Bien, confiamos en nuestra propia, a lo mejor, inteligencia, conocimiento, ok. Es una responsabilidad. Ok, es una responsabilidad y sobria y dices, uy, ¿y si la lío? Pensamos que primero se tiene que tener el Espíritu Santo, que primero se tiene que convertir Ok, con palabras más fáciles, o sea, con el Evangelio sencillo, ya. y luego traerlo a un estudio. Ya, pero la fe viene por el oír y el oír por la Sí. palabra de Dios, así que tiene que, ya, ok, Pero bien, quizás pensamos que a lo mejor no. ya. Y yo entiendo, yo tengo todos esos temores, inseguridades o falta de dependencia en el Espíritu Santo, o pienso que primero tiene que comportarse de una manera antes de poder tener un estudio bíblico. Yo también sufro de todos esos síndromes. Lo que yo quiero hacer esta mañana con vosotros y esta tarde también es intentar estudiar el Evangelio de Juan de tal manera que quitamos esas inseguridades, vemos cómo obra el Espíritu Santo en nuestros propios corazones y ver que la verdad es que es muy sencillo, es muy fácil leer la Biblia con otra persona. Intimida, sí, hay temores, sí, pero conforme lo vamos haciendo más y más, la verdad es que es un deleite. Yo disfruto hacer esto. Lo que voy a hacer con vosotros es precisamente lo mismo que intento hacer con mis amigos ponferradinos. Sentarme en un bar, en un parque, en mi casa, en el Monte Pajarier, ahí al lado, abrir la Biblia y leerlo juntos, ¿vale? Buscar en vuestras Biblias en Juan, capítulo 1, vamos a abrir ahí. El formato en que lo vamos a hacer, podéis ver en vuestros apuntes que hay mogollón de preguntas.
¿vale? Y creo que hay más o menos 8 capítulos que os he dado de apuntes con preguntas. Podéis utilizar estas preguntas con vuestros amigos. Si no termino los apuntes hoy, Alfredo estaba preocupado. Son bastantes apuntes, sí, pero prefiero daros más que menos. Así que podéis vosotros continuar el estudio en casa y hacer lo que llamamos teología en servilleta. Estas son las servilletas que cogemos y empezamos a dibujar. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Santiago está aquí atrás. Él estuvo con nosotros, con mi compañero y yo, 7 meses, y él participaba en estos estudios bíblicos dibujando ahí, haciendo teología en servilleta. Yo creo que a veces los camareros querían echarnos porque utilizábamos tantas servilletas para simplemente indagar, descubrir quién es Jesús y qué es lo que quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Él quiere con nuestras vidas, qué es lo que Él demanda de nosotros. Así que vamos a dibujar un poco juntos, ¿vale? Pero tenéis que responder, ¿vale? Con estas preguntas. Y son sencillas, ¿vale? No intento hacer trampa ni nada así, son sencillas estas preguntas. Muy bien. Estoy presuponiendo de que ya habéis leído el Evangelio de Juan. Porque si nos ponemos a leerlo ahora, nos vamos a tardar entre 30 y 40 minutos solo para leerlo. Entonces vamos a avanzar rápidamente. Espero que lo hayáis leído. Si no, no pasa nada. Seguirlo, echarle un ojo mientras que vamos avanzando. Primera pregunta. ¿Qué conocéis de Juan, el autor de nuestro libro? ¿Qué sabéis de Juan? ¿Perdón? Era un apóstol. Ok, era un apóstol, era uno de los 12 discípulos, apóstol, bien, ¿qué más? Tenía una relación especial con Ok, era de los 12, habían 3, era Juan, Pedro y Jacobo, bien, que tenían una relación más especial, más íntima con Jesús. Vemos que Él los lleva al monte de Olivos, ¿verdad? Juntos. ¿Qué más? El discípulo amado, bien. Ok, ¿quién era Juan? Él escribe una buena porción del Nuevo Testamento, escribe uno de los 4 evangelios, 3 cartas y el último libro de la Biblia. Solo Lucas y Pablo escribe más en cantidad de palabras que Juan. Discípulo, uno de los 12 discípulos, ya lo dijimos, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, pero también uno de los discípulos que tenía más información que los otros escritores de los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué es que él sabe más lo que ha sucedido cuando está en el juicio ante Anás? ¿Por qué eso? Ya veremos. Era el hermano menor de Santiago, su familia era familia pescadores, eso era su profesión, y probablemente una familia adinerada, porque si leemos, si no me equivoco, en Marcos, su padre tiene más que un barco y tiene jornaleros y tiene sus 2 hijos trabajando con él. Por eso Juan probablemente tiene enchufe y puede entrar en lugares donde Pedro no puede entrar y Juan le da acceso. Veremos eso luego también. Su apodo es el apóstol del amor y escribe más que cualquier otro escritor sobre este tema en particular, el amor. Su autodesignación es el discípulo quien Jesús amó. Es un testigo presencial, alguien que vio, vivió, experimentó, como dijimos, uno de sus discípulos. No todos los evangelistas, los escritores de los evangelios, eran testigos presenciales. ¿Sabíais eso? Vamos a ponerlo de esta manera. Una glorieta tiene a veces muchas entradas. Alguien ve un accidente de coche. Está entrando por aquí uno, entra por aquí, no cede el paso y hay un accidente de coche. El que está aquí es Juan. Él es un testigo presencial. Él ve ese accidente. Él ve lo que ha sucedido en la vida de Jesús y empieza a recopilar, a escribir. Otro autor del Nuevo Testamento, evangelista, ¿quién es? Decidme.
Mateo, ¿ok? Mateo también es un testigo presencial. ¿Quién más? Lucas. No fue presencial. Entonces tenemos a Lucas un poco más alejado, pero él recopila de otros testigos presenciales, ¿verdad? Y él escribe lo que otros vieron. ¿Y quién más? ¿Quién es el último? Marcos. ¿Marcos era testigo presencial? No. Pero se cree que él escribe como un secretario, un amanuense para Pedro, ¿vale? Entonces, Marcos es casi como la perspectiva de Pedro. Ahora, cada uno de estos escritores escribe de distinta manera. ¿Se están contradiciendo? No. Están poniendo un enfoque en particular. Pero vamos a ver que Marcos dice una cosa y Juan dice otra cosa y decimos, pero espera, ¿se ha equivocado? O la Semana Santa, la Pascua. Juan dice que hay 3, mientras que los otros autores dicen que solo hay 1. O solo comentan sobre 1. ¿Significa que hubieron más? ¿Se equivocó Juan? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se ha confundido Juan? Es que cada uno está escribiendo con un énfasis en particular. ¿Cuál es el énfasis de Juan? Gracias a Dios tenemos en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, si no me equivoco, él nos dice el propósito exacto por el cual escribe su libro. Estas cosas os he escrito para que creáis. ¿Para que creáis qué? Alguien, léamelo, por favor. Juan capítulo 20, versículo 30. El que lo tiene primero. Vamos a hacer esto rápido, ¿vale? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, en resumen, Juan escribe para que sepamos que Él es Dios. Si lees Mateo, Mateo tiene otro énfasis. Mateo, el énfasis es que creamos que Él es el Rey. El Rey ha llegado, está inaugurando, iniciando su reino. Arrepiéntete. Hay aspectos de eso en Juan, pero Juan quiere hacerlo claro, que quede claro que Dios ha llegado. Emmanuel, Dios con nosotros. Lees Marcos, y Marcos él tiene toda autoridad, pero es un siervo. Lucas pone énfasis en la humanidad de Jesús. No se están contradiciendo, son testigos, algunos presenciales, otros recopilando de otros testigos, para ayudarnos a entender diferentes aspectos de Jesús. Eso lo podemos ver de esta manera. A lo mejor pones 4 círculos y que van solapando y cada uno nos va pintando un poco más el centro, para entender con más claridad quién es Jesús. Ahora, nuestro autor no es Juan el Bautista, ¿vale? Muchos a veces se confunden entre Juan. Si empiezas a leer el primer capítulo y dices, ¿es Juan que está escribiendo esto de sí mismo o está hablando de otra persona? No es Juan el Bautista. ¿Cómo sabemos que el escritor es Juan? ¿Dónde dice, yo, Juan, escribo esto para vosotros? ¿Cómo sabemos? No lo dice, ¿verdad? Al final también dice, Sí. el último capítulo, los primeros versículos, sí que menciona que es el que escribe esas cosas, el discípulo amado. El discípulo amado, bien. Pero no pone su nombre. No pone su nombre. Podemos, como hiciste tú, claramente, dime tu nombre. Samuel, encantado. Podemos discernir por deducción, está hablando Juan aquí, Juan el discípulo amado, y compaginamos con los otros evangelios. Hay evidencia interna que nos lleva a entender que es Juan quien está hablando. Hay evidencia externa a la Biblia, a los evangelios, en la historia de la iglesia, donde nos indica que era probablemente Juan quien escribió
y tenemos gran certeza de que efectivamente es Juan quien escribió este Evangelio. Hay unos apartados ahí. Primero dice ahí, discípulo quien Jesús amó. Podéis ver ahí 3 evidencias o pruebas internas que nos ayudan a entender que es Juan quien escribió, y una cuarta hablando sobre Irineo, uno de los padres de la Iglesia. Ahora, ¿cuándo escribió Juan este Evangelio? Probablemente entre los 70 y 90 después de Cristo, siendo el último Evangelio escrito. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Johnny? Bueno, hay algunas razones. Por ejemplo, el uso de Juan, cuando él escribe, el uso de mar de Tiberio en vez de mar de Galilea. Son 2 formas de hablar del mismo lugar, pero se utilizaba en fines del primer siglo, se utilizaba mar de Tiberio. Entonces sabemos que era antes, que escribió después de 50 más o menos, y se va discerniendo cuando se utilizó ese término. Y también la ausencia del término Sanedrín, uno de estos élites espirituales. Hay fariseos, Sanedrín, escribas. El Sanedrín desapareció después de los 70, ¿vale? Después del año 70, con la destrucción del templo. Se eliminó esa orden de religiosos. Así que Juan solo utiliza el término religiosos, judíos o fariseos, como que ya no hay Sanedrín. Porque probablemente lo escribió después de que desapareciesen ellos. Muy bien, ¿a quién escribe? ¿A quién está escribiendo Juan? ¿Sabéis? ¿A quién escribe? Ok. Y griegos conocidos. Muy bien, entonces Juan está escribiendo al mundo entero, ¿vale? Lo sabemos porque a veces tiene que describir o explicar rabí, que significa maestro, ¿no? O hay otras palabras, ¿no? Entonces vemos que Juan no solo está escribiendo a los judíos, pero también está escribiendo a los no judíos, ¿vale? A los gentiles. También escribe a un mundo escéptico, y es una de las razones por lo cual me encanta utilizar el libro de Juan con mis amigos, el Evangelio de Juan, porque hay progresiones. Vamos a ver eso, ya veis en vuestros apuntes. Hay progresiones, nos está llevando para que creamos. Ahora quiero que veas cómo hemos llegado a esta conclusión. Es un mundo escéptico y vamos a ver personas que son muy escépticas, que cuestionan quién es Jesús, su autoridad. Y cuando cuestionan es impresionante ver cómo Jesús responde. Ahora, ¿cuál es el estilo de Juan? Juan escribe utilizando muchas metáforas. ¿Podéis pensar en algunas metáforas a lo mejor que Juan utiliza? ¿Qué metáforas utiliza Juan? Luz, muy bien. Bien. ¿Qué más? Pan, bien. ¿Qué más? Verbo, ok. ¿Qué más? Pastor. Puerta. La vid. Camino, bien. Hay más. Utilizan más. Oscuridad, agua, agua viva. Hay ovejas, hay el pastor. Él es la verdad, el camino y la vida. Él utiliza muchas metáforas para ayudarnos a entender distintas verdades. Pero también escribe utilizando progresiones. Demuestra progreso al creer. Casi cada capítulo, si veis ahí, si eres como yo, a mí me encanta dibujar en mi Biblia, apuntes, dibujar, poner círculos en palabras en particular que se repiten. Si un autor en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento repite una palabra, probablemente sea importante. Porque en aquel día no tenían papel A4, ¿vale? No iban al Carrefour y compraban 100 hojas, 400 hojas. No, el papel era carísimo. O era piel de un animal o era un papiro, ¿se dice? ¿Sí?
era carísimo. Entonces eran muy cuidadosos en las palabras que iban a utilizar. Y si repetían una palabra, era a propósito. Así que, márcalo. Probablemente sea importante. Y una de las palabras que Juan utiliza en casi cada capítulo es creer. Hay diferentes formas que lo utiliza. Recibir, confiar, fe, aceptar. Pero siempre está tratando con lo mismo. Y vemos un avance en este sentido de depender, confiar, ejercer fe en Jesús. Y cuanto más avanzamos, vamos a ver más esa necesidad. Algunos rechazan y otros aceptan. También vemos otros progresos, progresos en el alcance del Evangelio. Como por ejemplo, vemos que Jesús habla en el capítulo 3, ¿con quién habla Jesús? Con Nicodemo, bien, y él es un fariseo, ¿verdad? Bien. También habla con judíos, religiosos, ¿verdad? También habla con samaritanos. ¿Y ellos qué son? 50-50, ¿verdad? Samaritanos. Bien. También habla con gentiles. ¿Os gustan mis dibujitos? ¿Vale? Y la idea es que el Evangelio no es solamente para fariseos o para judíos o para samaritanos. Esto es para el mundo entero. Es para todos. Y nos está llevando, nos está encaminando Juan para ver esto. Este mensaje es para ti. Es para mí. No es exclusivo, es para todos. También vemos que hay un progreso en entendimiento del Espíritu Santo. Capítulo 3, empezamos a aprender sobre ello. Es como el viento. Capítulo 7, el Espíritu Santo será dado, nos es concedido. Capítulo 15, el Espíritu Santo es prometido para ayudar a recordar verdades y enseñar. Capítulo 16, el Espíritu Santo ayuda al creyente a combatir las presiones exteriores. Número 4, hay progreso en la vida de individuos. Nicodemo. Nicodemo aparece en el capítulo 3 y es incrédulo. Preguntas, sí. Luego aparece otra vez en el capítulo 7, versículo 50, y defiende a Jesús. Wow, ese es un avance. Antes venía de noche, dudando, preguntando. Ahora está por lo menos defendiendo. Le callan la boca rápidamente. Luego en el capítulo 12, yo creo que es Nicodemo, no lo puedo decir con certeza, pero incrédulo, pero quiere creer. Y luego el capítulo 19 lo encontramos por última vez solicitando el cuerpo de Jesús y sepultándolo. Recuerda, ¿quién era él? Él era fariseo. ¿Y quiénes se habían encargado de cargarse a Jesús? Los fariseos. Él está en parte yendo en contra de sus, no solo paisanos, pero sus compañeros de trabajo, ¿vale? También vemos un avance en la mujer samaritana, en su actitud hacia Jesús. Le llama judío. Tú, judío, ¿qué haces hablando conmigo? Y luego dice, Señor. Y luego dice, siento que eres un profeta. Y luego al final concluye, cuando habla con sus propios paisanos samaritanos, Mesías. Menudo avance en la vida de individuos, una y otra vez. Pero el Evangelio en sí está llevándonos cada vez un proceso acumulativo, ya me lié aquí, bien, para llevarnos hacia la persona de Jesús y nuestra necesidad de confiar en Él. Lo vemos en las progresiones que hay en Juan, en las 7 señales, esto en el número 5, con la última señal culminativa, la resurrección. Solo recuenta 7 milagros, aunque hubieron muchísimos más. A Juan le encanta el número 7 y siempre utiliza 7. 7 señales, 7 declaraciones, yo soy. ¿Cuáles son algunas de ellas? Yo soy
La vid, ¿alguien dijo antes? ¿Qué más? El camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Hay 7 de ellas y cada una de estas 7 señales, milagros, 7 declaraciones nos está llevando a una señal o una declaración o una ironía última, culminante y final. Primer milagro en Juan, ¿cuál es? Las bodas de Canaán. La séptima, ¿cuál es? A lo mejor te pillo con esta. ¿Cuál? La resurrección de Lázaro. Esa es la séptima señal. Ahora, una cosa es convertir algo en vino. Otra cosa es resucitar a alguien de la muerte. ¿Qué sería aún más poderoso que eso? Resucitarte a ti de la muerte. ¿Veis? Nos está llevando progresivamente para entender mejor quién es Jesús y nuestra necesidad de confiar en Él. ¿Cómo destaca el Evangelio de Juan frente a otros evangelios? El Evangelio de Juan no contiene el mismo material que los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No hay ni una sola parábola en el Evangelio de Juan. Aunque Marcos dice que Jesús nunca hablaba sin parábolas. Juan no recuenta ni uno de ellos. Jesús no expulsa demonios en Juan. ¿Significa que no expulsó demonios? No. Juan simplemente no quiso incluir esto en su evangelio. Tenía otro propósito. No es contradicción. No lo ha incluido, ¿vale? No está la tentación de Jesús. Solo un milagro lo encontramos en los otros 3 evangelios. La multiplicación de panes en el capítulo 6. El Evangelio de Juan contiene material que los sinópticos ni siquiera mencionaron, como Jesús convirtiendo el agua en vino, Jesús hablando con Nicodemo, individuos, y también con la mujer samaritana. El Evangelio de Juan también contiene material que parece inicialmente ser problemático. Una de las pegas de mis amigos a menudo es, la Biblia está llena de contradicciones. ¿Habéis escuchado eso? Cantidad. Y me encanta responder con, me encantaría escuchar algunas de ellas. ¿Te apuntas a leerlo conmigo y me muestras esas contradicciones? ¿Vale? Es oportunidad para leer la Biblia juntos. Normalmente lo que queremos hacer es machacar. No hay. Deja que ellos te demuestren lo que ellos han dicho, ¿vale? Hay material que parece ser problemático, como por ejemplo, Juan no escribe en un orden cronológico. Si comparas con los otros evangelios, la destrucción del templo, la purificación del templo, cuando Jesús entra y echa los cambistas y vuelca las mesas, lo encontramos en otros lugares en los otros evangelios. ¿Se le fue la pinza a Juan? No. Juan está escribiendo temáticamente, no necesariamente cronológicamente. Hay un aspecto de cronología, por eso pone la muerte y resurrección al final y no al principio, ¿verdad? Pero él está escribiendo con un fin, con un propósito progresivo, que ya lo hemos visto. Entonces sería como, si yo te cuento de mis vacaciones, sí, este verano me voy a inventar algo. Fuimos a Barcelona. Y fuimos a la playa, luego fuimos a la piscina, y luego fuimos a ver unos amigos, y también dimos unas vueltas por las Ramblas. Ahora, yo te he contado, no cronológicamente, te lo he contado con lo que me era más importante, con lo que más disfruté de ir a la playa, y luego a la piscina, y luego quedar con unos amigos, y luego pasear por las Ramblas. Pero cronológicamente, primero fui a las Ramblas, y luego ¿veis? Lo hacemos nosotros también. Juan está escribiendo temáticamente y no tanto cronológicamente. Y si comparas con otros escritos no bíblicos, también historiadores escriben de esa manera. Hay temas que ellos quieren resaltar. Tenéis ahí un pequeño bosquejo que os va a ayudar a ver cómo Juan está escribiendo. De esta manera lo describo. Tenemos un prólogo
y tenemos un epílogo en Juan. ¿Veis ahí? Capítulo 1, versículos 1 al 18. La introducción presentándonos este evangelio y una conclusión al final, el capítulo 21. De por medio tenemos 12 capítulos, la mayor parte, que abarcan 3 años de la vida de Jesús. No tenemos el nacimiento de Jesús, porque Juan quiere poner énfasis en el ministerio de Jesús. 12 capítulos, casi 12 capítulos, 3 años de Jesús dando vueltas, recorridos a todo Israel, muchos lugares de Israel. Y luego tienes del capítulo 13 hasta el capítulo 20, que abarca ¿cuánto tiempo? Solo unos días, unos pocos días. Pero ¿cuántos capítulos? Eso debe ser indicativo para nosotros. Es una semana más o menos. Son más o menos, del 13 hasta el 20. Hay un énfasis. Si ha tardado 12 capítulos para darnos 3 años y ahora una semana, son 8 capítulos. Debe ser indicativo que esto es importante para nosotros. Pues sí, pues está hablando, esto es su llegada al mundo, esto es su muerte, resurrección y su ascensión, que tiene autoridad, que Él es Rey. Continuamos. Vamos a mirar el prólogo ahora. Recordad, siempre estar echando un ojo a los versículos. Si no lo leo yo, espero que lo estés leyendo tú ahora o luego en casa, o que lo hayas leído antes. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Ok. El prólogo es como el inicio de una obra de teatro. A lo mejor lo habéis visto en algún momento, habéis ido a una obra de teatro. Sale alguien enfrente, el telón está cerrado y viene y dice: damas y caballeros, gracias por venir esta tarde a disfrutar de esta obra. En esta obra vais a encontrar intriga, un asesinato, un poco de humor y, bueno, mejor no os lo cuento más, vais a verlo. Y sin más preámbulo, y marcha de la escena, ¿verdad? Y abre el telón y empieza a desarrollar la narrativa, la historia, la obra de teatro. Igual, Juan está diciéndonos: mira, aquí están los temas principales. ¿Ya ves? Se me salió el latinoamericano ahí. Así que, mira, estos son los temas principales, pero no los desarrolla en el prólogo, los desarrolla a lo largo de la narrativa. Así que, si no entendemos exactamente qué es lo que está diciendo en estos 18 versículos, tranquilo, no pasa nada. Vamos a seguir leyendo y vamos a continuamente estar volviendo a estos 18 versículos y decir: ahora entiendo por qué dice esto, ahora tiene más sentido. Son los temas principales. Ahora, este prólogo es intenso y hay mucho ahí resumido en estos 18 versículos. Podríamos pasarnos, uno de mis profesores decía esto, podríamos pasarnos los 5 horas solo en estos 18 versículos. Pues claro, estos 18 versículos son un resumen de otros 20 capítulos, ¿vale? Muy bien. Continuamente he puesto pequeños apartados ahí, es para vosotros leerlo cuando queráis, como por ejemplo el dilema. Para mí no es dilema, no es problemático, pero el hecho de que un Dios o era Dios, a lo mejor algún testigo de Jehová os ha preguntado sobre ello, ¿no? La Biblia dice que no era Dios, era meramente uno de muchos. Pues ahí tenéis un pequeño apartado que podéis leer que explica cómo funciona eso. La estructura de este prólogo es como un reloj de arena, donde al centro está lo más importante, la respuesta al verbo. ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Cuál es la conclusión que debe tener una persona? Y ese es el enfoque en este prólogo. Notad ahí la estructura que lo llaman hoy en día, es esquiástica, donde hay paralelos. A va con A, B va con B, C va con C, y lo más importante es el D, ¿vale? Versículos 10 al 13. Ahora sí, llegamos. Versículo 1, ¿vale? ¿Cuáles son algunas
algunas metáforas que encontramos en estos versículos iniciales. Algunos ya los hemos dicho, pero podéis repetirlo. Luz, muy bien, muy bien. Luz y el opuesto. Tinieblas, oscuridad, bien. ¿Qué más? Verbo, muy bien. También hay la idea de familia, ¿verdad? Hijos de Dios. Versículos 1 al 3, ¿a quién se refiere Juan cuando habla del verbo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cómo lo sabes? Tienes que seguir leyendo, ¿verdad? Versículo 14 y versículo 17, finalmente vemos que está hablando sobre la persona de Jesús. ¿Por qué le describe a él como un verbo? ¿Qué hace un verbo? Es una acción, es una palabra que comunica algo. Y está describiendo a Jesús de esta manera. Él es alguien que ha venido, que comunica un mensaje para nosotros, pero en acción, andante. Es un mensajero andante. ¿Cuál es tu concepto de Dios y cómo llegaste a ello? Vais a ver preguntas así que a mí me encantan hacer cuando estoy con mis amigos. Todos tenemos un concepto de Dios. Dios no existe. Es un concepto de Dios. No concibo de ello. O, bueno, puede haber alguien por ahí. ¿Qué respuestas habéis escuchado? ¿Qué otras opciones habéis escuchado? Conceptos de Dios. Si Dios existiera, no habría guerras. Vale, ok, bien. Es una energía. Vale. Yo he escuchado, amor es Dios. No, Dios es amor. Amor es Dios. Dios es como un abuelillo puñetero sentado ahí arriba mirando a ver a quién le voy a machacar hoy. Así es Dios. Hay muchas ideas erróneas sobre quién es Dios. Y yo digo, vale, hay muchas ideas así. Vamos a ver quién es el Dios que vemos aquí en la Biblia. Y lo primero que ya estamos viendo es, no se quedó apartado, indiferente. Él entró en este mundo a hacer algo, a proveer una solución para algo. El opuesto, un sobreviviente del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial dijo, el opuesto del odio, el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Elie Wiesel se llamaba el autor. Dios no es indiferente. Y para demostrarnos que Él nos ama, Él entra en este mundo a proveernos solución a nuestro gran problema. Nosotros estamos limitados a nuestros 5 sentidos. ¿Crees que existe la posibilidad de que Dios podría existir fuera de ello? Si es que es Dios, sí. Así que tendría que hacerse conocer y por eso estamos haciendo recalcar que Él entra. Él vive con la humanidad, se está haciendo conocer en la persona encarnación de Jesús. ¿Cuáles son algunas cualidades atribuidas al verbo en los versículos 1 al 5 y también el 14? Decidme algunos. ¿Qué es lo que veis ahí? Tiene poder. Ok, es poderoso, alumbra, creador. Más fuerte, que no lo oigo. Lleno de gracia y verdad. Muy bien. También vemos que estaba con Dios, a la misma vez es Dios. Espera, ¿cómo funciona eso? Estamos viendo rasgos de la Trinidad, ¿no? Es creador, sin Él no existiría nada, o sea que mantiene su creación. En Él hay vida, la vida que Él da, ilumina, prevalece y gana contra la oposición. Es number one, es número 1. Se hizo humano, era como uno de nosotros y lleno de gracia y verdad. Y podríamos continuar seguramente. En los versículos 4 al 9, la analogía de luz es utilizado como otra analogía para describir a Cristo. ¿Cuáles son algunas implicaciones de esta analogía?
¿Cuáles son algunas implicaciones? ¿Qué hace la luz? Alumbra. Resplandece, ilumina. ¿Y qué dijiste? Alumbra. Alumbra. Es el Silvia. perseguir. Bien. Descubre, ¿verdad? Descubre. Si ayer bajamos por aquí y encendimos las luces y de repente había polillas y otros insectos que no los veía porque no había luz. Pero una vez que lo enciendes, ¡uf!, aparece. O si entras en un baño sucio, enciendes la luz en el suelo, las cucarachas, ¿verdad? De repente los ves y huyen de la luz. En Juan 1:9 dice que toda persona, el mundo, es iluminado por Cristo. ¿En qué sentido lo dice Juan? Yo creo que hay dos formas en que hemos sido iluminados. Tenemos una conciencia de Dios. Sabemos que algo existe. Nos ha dado algo. Romanos 1:19 nos dice que la creación nos está indicando de que existe. También tenemos un sentido de moralidad. Hoy en día no está de moda decir que la moralidad es absoluta. Está de moda decir que es relativa. No hay absolutos, pero con una sola pregunta desmientes eso. ¿Estás absolutamente seguro que no hay absolutos? Y si dice que sí, se contradice, ¿verdad? Muy bien. Tiene que haber un estándar para poder medir y comparar. Dios es esa medida perfecta. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no, sería algo subjetivo y no absoluto. De acuerdo a Juan 11:1-13, ¿cómo llega uno a entrar en la familia de Dios? Estoy en el número 10, ¿vale? De acuerdo a estos versículos, ¿cómo llega alguien a entrar en la familia de Dios? Decidme. Ok. Ups. Familia de Dios. Esto es lo que queremos. Ok. Y nos dice, ¿cómo? Nacer de nuevo, que eso es Juan 3. Ok, nos da también 3 otras opciones. Ok, nos dice, uno es a través de, ¿qué dice? ¿Cómo es que sí uno llega a entrar? Ok, creer. Y la siguiente pregunta que tenemos aquí, el 11, ¿cómo no llega uno a entrar en la familia de Dios? ¿Cuál es? Ok, de la carne, no es heredado. Quiero cerciorarme que estoy diciendo lo mismo. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. No es de sangre, no es heredado porque tu padre, porque tu abuelo, tú automáticamente tienes acceso a esta misma familia. No, tachado, X, no es de esa manera. Tampoco no es por esfuerzo de uno propio, tampoco. Por tu propio empeño personal. Ahora, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo intentaría alguien a través de su propio esfuerzo entrar en la familia, una relación con Dios? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo dijiste, perdón? Obras, ¿qué obras? Seamos específicos. Buenas obras, ¿qué buenas obras? Sé específico, sí. Ser religioso. Ser religioso. ¿Qué implica ser religioso? Pues querer hacer lo que Dios te pide cuando tú no puedes. Ok, ¿cómo qué cosas? Cumplir la ley. A lo mejor tengo que ir a un lugar, un edificio, X veces a la semana o al mes o al año, ¿no? Tengo que hacer buenas obras como dar limosnas, tengo que ser bautizado, tengo que vestirme de una manera o no vestirme de otra manera, y a través de mi propio esfuerzo, Dios va a estar complacido y me va a permitir acceso a su familia. Y Juan está diciendo desde el inicio rotundamente, no es así. Para que quede claro, es asá y no así, ni así, ni así. Hay uno más. Esfuerzo de otro. ¿Cómo se vería eso? El esfuerzo de otro. Por ser familiar de... Ok. Porque otro ora
o reza por ti, o hace algo por ti, da dinero por ti. No es el esfuerzo de otro, ni el esfuerzo tuyo, es el esfuerzo, y esto rima, suyo, ¿vale? Es el esfuerzo de Jesús, su obra. Y por eso dice, confía en lo suyo y no lo tuyo, ¿vale? Entonces, es por fe, tachamos. ¿Que quede claro? Ahora, ¿cómo difiere lo que está enseñando la Biblia aquí con la religión? ¿Cómo es distinto? Pregunto, ¿podéis responder? Porque solo hay un camino. Ok. Ok, la Biblia dice Que solo hay un una camino. forma. Ok, la religión te dice, bueno, a lo mejor todos tenemos rasgos de ello y podemos llegar. Entonces vamos a dibujarlo de esta manera. Todos están llevándonos al mismo lugar. O como dicen en nuestra zona, porque Caminar a Santiago pasa justo por nuestra ciudad, todos los caminos llevan a Santiago, igual todos los caminos llevan al cielo. ¿Ok? Aquí vemos exclusividad, intolerancia. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. ¿Vale? Es intolerante a que hay otras opciones, es exclusivo. Pero también estamos viendo que la Biblia está enseñando, si obedezco, ¿seré aceptado? No. Ya que soy aceptado, por eso obedezco. Hace poco, Santiago y yo estuvimos hablando con un amigo precisamente sobre esto. La Biblia no te dice, haz esto, haz esto, haz esto, ¿para qué? No, te dice, te amo, cree, confía. Ahora compórtate como tal, como alguien quien es amado. La Biblia dice, soy una mala persona, pecadora. Punto, pelota, mala persona. Arrepiéntete. La religión te va a decir, soy bueno, Dios me amará, por eso me comporto así, por eso me he visto así, por eso voy aquí o no voy allá, ¿verdad? La religión te va a decir, hay dos clases de personas, buenas y malas. ¿Qué te dice la Biblia? Hay una sola, malas. Ahora, hay una subcategoría. Arrepentidos, reconocen, y otros que rechazan, ¿vale? El enfoque de la Biblia, ¿cuál es? Lo que Jesús hizo por ti. La religión es lo que tú haces por Dios, ¿no? Uno crea seguridad, otro crea inseguridad. Uno es motivado por amor, el otro es motivado por temor. Y constantemente podríamos ver, la Biblia no nos está presentando una religión, nos está presentando una relación con Dios. Hace poco Santiago y yo, hablando con un amigo también, la religión ha causado muchísimo daño. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes quién estaría más de acuerdo contigo? Jesús. Fue crucificado por religiosos. ¿Verdad que sí? En cierta manera, la Biblia es antirreligión. Es pro-relación. ¿Cómo difieren tus pensamientos, el número 13? Tus pensamientos de Dios con lo que enseña el versículo 14. Y por eso estamos escribiendo en servilletas. A ver, vamos a escribirlo aquí. ¿Cómo difieren? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Puedes pensar en otra historia que cuente algo de esta magnitud? La religión te va a enseñar algo así. El hombre está aquí. Dios está aquí. Y el hombre, a través de su propio esfuerzo, sube un peldaño a la vez hasta donde está Dios. En el monte, Mont Juic. ¿Vale? Está arriba. La Biblia dice, no. Es completamente lo opuesto. El hombre está aquí y está huyendo de Dios.
y Dios se desciende del cielo y se hace hombre para perseguirte a ti. Tú no aportas nada en esta ecuación de salvación. Aportas pecado, sí, gracias. Pero si no reconoces que tienes pecado, no hay buenas nuevas para ti, ¿no? Ok, número 14. ¿Cómo difiere esto con lo que enseña la religión? Ahora, yo os digo esto es un pequeño consejo mío. Recuerda que yo quiero animaros que salgáis de aquí, esta es mi meta, que salgáis de aquí y reproduzcáis algo como esto con otras personas. Estamos yendo súper rápido, podríamos mantenernos más tiempo en estos versículos. Yo quiero que tengáis la confianza para poder reproducir esto. Somos personas de la palabra. ¿Por qué no leerlo con otras personas? ¿No? Eso es lo que yo quiero. Ahora, es preferible hablar sobre religión en vez de machacar uno entero, ¿vale? Es preferible hablar sobre el Evangelio. Habla sobre ello. Y no sé cuántas veces me ha sucedido que estamos diciendo, mira, esto es lo que dice la Biblia, y de repente como que la bombilla se enciende y dicen, pues a mí me enseñaron otra cosa. Pues a mí me enseñaron esto para esto. Y tú dices, bueno, mira, no sé exactamente cómo ha sido tu trasfondo, qué te enseñaron, pero lo que yo sí sé es lo que dice la Biblia. Y dejemos que la Biblia desmienta eso. Dejemos que la Biblia hable por sí mismo. Y si dejamos que ellos hagan las conexiones, sé que lo estamos haciendo rápidamente tú y yo ahora, pero si ellos hacen las conexiones, es mucho más poderoso ver que ellos digan eso, que tú simplemente se los des. Ahora, una cosita más antes de parar. Dice, habitó, en el versículo 14, si no me equivoco. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Literalmente significa morar en una tienda y probablemente alude al tabernáculo como la morada de Dios. Así que Jesús, podríamos decir, tabernaculó entre nosotros, y me invento una palabra ahí, ¿no? Tabernaculó entre nosotros. A través de Cristo, su Hijo, Dios habita en este mundo, habita entre la humanidad. Esto tiene grandes implicaciones. No hay otra religión, filosofía, creencia de fe que nos indique de que Dios desciende, se hace hombre, mora y vive con el hombre. Muchísimas implicaciones. Nos detenemos ahí, nos toca una pequeña pausa, si no me equivoco. Bien.